Preservar es cuidar. Preservar es conservar en buenas condiciones, que sean utilizables documentos que registren momentos importantes o trascendentales de la vida de la sociedad, ¿no? En términos de la memoria, preservar es mantener el tiempo con un sentido respecto al presente y al futuro. Es tener un patrimonio importante. Es la representación social de lo que fuimos y de lo que somos y seremos. Para mí preservar es todo, es la memoria, es la historia, es el pasado que se refleja en el futuro y es un presente. Si uno no tuviera referentes temporales de un antes y un después, uno estaría despojado de su presente. El olvido es un enemigo que ha causado mucho daño para la existencia del ser humano. La memoria y los recuerdos pueden recorrer nuestras vivencias, pero con un límite. Lo que no se escribe o no se registra en cualquier medio tiende a desaparecer. Pues en la medida que uno preserva, está haciendo memoria de la historia. Está conociendo su pasado en hábitos, en costumbres, en tendencias, en personajes, en cultura y también en las tragedias de la sociedad, ¿no? Es muy importante poder conservarlo para que la gente lo sienta, porque posteriormente podrá hacer sus vidas si la tiene en cuenta. El poder proteger, el poder mantener, el poder colocar a disposición de los colombianos toda la historia de la radio y de la televisión es un activo demasiado valioso. La memoria audiovisual de un país es parte de su patrimonio material e inmaterial, así que en el momento en que vive el país, esta memoria adquiere aún mucho más importancia. Guardamos porque sabemos que los contenidos que estamos guardando nos permiten explicar el presente y al poder entender el presente podemos imaginar el futuro. Hay muchos países que tienen su historia indígena ancestral de 1500 años porque de alguna manera lo escribieron, lo tallaron, lo trabajaron en maderas y se conservó. Nosotros no tenemos nada, porque una parte se la llevaron los españoles y la otra parte no se preocupó en esa época tribal por conservarla. Entonces no tener ese testimonio es perder realmente la verdad de lo que fue uno. Las pasadas civilizaciones encontraron métodos para expresar sus ideas o emociones por medio de las pinturas rupestres, que hoy se constituyen en pruebas inequívocas de su existencia. Estas grabaciones en las piedras al interior de cuevas son los primeros archivos conservados de manera natural en nuestra historia. Si las cuevas de Altamira y de Lescot, en los límites de Francia con España, no guardaran esa producción gráfica de los hombres del Paleolítico, nosotros no tendríamos certeza de cómo eran nuestros congéneres hace 30.000 años. Conservar es mantener o cuidar la permanencia o integridad de algo o alguien, mientras que preservar significa proteger o resguardar anticipadamente de algún daño o peligro. Los primeros intentos de los que se tuvo noticia para salvaguardar grabaciones fueron en 1917 con el Archivo Central de Películas de los Países Bajos y luego en los años 30 con el nacimiento de la FIAF, cuando se crearon las primeras federaciones internacionales. Aunque a Colombia llegó el cine en los primeros años del siglo XX y era el único medio que reflejaba los quehaceres de los colombianos traducidos en eventos, acontecimientos políticos y deportivos, la llegada de la televisión de 1954 durante la presidencia del general Rojas Pinilla y la primera emisión el 13 de junio a las 9 de la noche inauguró un nuevo medio de difusión que marcó un hito en la historia de las comunicaciones en el país y sin duda una competencia directa para los periódicos y las radios de la época. A diferencia del cine, los televidentes se reunían para compartir la novedad sin tener que pagar para ingresar como lo hacían en los teatros de la época. En el 54, cuando gracias al general Rojas, Fernando Gómez Agudelo logra que ya llegue la televisión al país. Importan cantidades de televisores baratísimos. Entonces en los pueblos quien tenía un televisor era importante, porque no había tantos lógicamente como ahora, ni como hace 20, ni como hace 40 años. Y con frecuencia daban 3 televisores para los municipios. Uno iba para la casa cural, la parroquia, otro iba para el presidente de la Junta de Acción Comunal, para que le mostrara al pueblo cómo era la televisión,
y el otro generalmente lo tenía el señor alcalde. La gente veía en familia los programas y lo discutían. Me encantaba porque la primera vez que papá trajo a la casa un televisor donde mostraban la señal para poder cuadrar la imagen, que yo no sé cómo era el patrón que mostraban por televisión, y yo me encargaba de cuadrar que quedara bien redondita la señal para que pudiéramos ver las imágenes bien. Veía televisión en blanco y negro, pero ni en mi casa teníamos televisión. Por ahí por las ventanas de los amigos de pronto uno diría, ¿pero esto qué es? El gobierno de la época enfocó los primeros pasos de este nuevo medio hacia la venta de televisores para masificar la cobertura de la señal radiodifundida sin ni siquiera pensar en políticas de preservación audiovisual. El paso del radioteatro a la televisión fue algo increíble porque era la innovación cuando llegó la imagen. Fue una revolución. El radioteatro era solamente el oído, era audio. Antes no lo había, todo era el esfuerzo del oído y la gente se imaginaba el personaje. No, en ese entonces no se grababa televisión, todo era en vivo y en directo. Las grabaciones eran muy complejas. Una escena de 2, 3, 4 minutos, pero si al minuto o a los 2 minutos se caía un actor, y si en el primer intento de empate no funcionaba, había que repetir todo. Lo único que se podía grabar era el sonido, obviamente, eso sí se podía conservar en cintas especiales que había, y también la imagen, pero solamente cuando se filmaba, solamente. Y por lo tanto, ciertas cosas de gran duración no se podían filmar porque era imposible. En esa época los rollos eran muy pequeños y todas esas cosas. Yo me acuerdo mucho que grabamos con cámaras de un tubo, y de pronto esas cámaras cogían un blanco y ¡pum!, quemaban el lente. Entonces tocaba que montar un 2000 a una pared blanca y dejarla media hora para que el lente se despegara. Era una línea negra que hacía porque era en blanco y negro. Era muy chistoso eso. Nos íbamos a hacer unas grabaciones a pueblos y como había que coger la luz de los postes, en el pueblo lo dejábamos sin luces porque toda nos la chupábamos nosotros para la grabación. Hay un campo importante que nosotros no nos metíamos como actores. Nosotros nos metíamos en nuestro oficio, que era en actuar. La otra parte era el que producía, el que guardaba, porque uno se ponía como un elemento humano, pero esa parte de ahí la utilizaban otros personajes que les gustaba eso. Y me daba muchísima rabia el hecho de que no se guardara ese material. Cuando hubo el video, pues perfecto porque se lo iba a grabar. Sin embargo, se cometió muchos errores y muchos de esos videos se perdieron. Ver uno todas esas latas allá rodando por los suelos que van a parar a la basura, todos esos cassettes, o sea, uno se muere de la angustia, pero ¿qué puede hacer? Pero por otro lado hay empresas que sí hacen un esfuerzo porque algunas cosas que ellos hicieron no se pierdan. Quienes trabajamos en televisión estamos de plácemes porque llegó el color. Yo tengo en mi casa un Sharp Color y el color que produce es el que más me ha gustado. En mi Sharp Color se aprecian los colores con máxima naturalidad y su manejo es sencillísimo. Además, mi Sharp Color tiene control remoto. Los que saben de televisión prefieren el color de Sharp. Creamos tecnología, producimos calidad. Refresque su garganta con Hall, señor guardia. Pruebe Hall's Mentholictus, Lemonlictus y Cherrylictus. Fuertemente refrescante. Existen grandes riesgos para las naciones que no preservan sus acervos porque no se pueden sustentar hechos históricos, crear nuevos relatos ni reconfigurar el pasado. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Bueno, yo creo que ese es como el gran dilema, ¿no? Cómo preservar la memoria de un país sin memoria. La memoria histórica de un país es su legado. Por eso es que hay que preservarla, hay que cuidarla, hay que conservarla y hay que estudiarla.
para no cometer los mismos errores. Cuando un país pierde la memoria, quedan todos con Alzheimer. No se sabe qué pasó, cambia la historia. Y al cambiar la historia, cambia también el estatus, el equilibrio del país. Creo que es muy importante porque finalmente es la historia de nuestro país. Con eso podemos como ver nuestro pasado para entender nuestro presente y, por qué no, nuestro futuro. Es garantizar la no repetición de errores históricos. La memoria es vínculo y comunidad, y la memoria es futuro. Yo tengo la absoluta convicción de que este país, que acaba de hacer un pacto de paz, tiene que mirar hacia atrás, entender lo que pasó, para reconocer que somos una comunidad y hacemos parte de un mismo proyecto. Pero solo reconociendo eso que hemos sido, es que vamos a poder imaginar qué queremos ser y qué no queremos ser. Para nosotros lo más importante de la memoria es precisamente eso, que construye ciudadanía, que construye país, que nos hace parte de un colectivo, que nos hace parte de una cultura. Y en ese hacernos parte de una cultura, pues que nos permite entendernos como nación, construir entre todos un mejor futuro. Estamos viviendo además coyunturalmente un momento muy importante en Colombia, en donde consideramos que el tema de la memoria adquiere más relevancia aún de la que tiene normalmente y que por supuesto ya ha sido además reconocida por la UNESCO. Un país sin memoria es un país que tiene pocas probabilidades de madurar en materia política, en democracia y en materia de desarrollo. Por eso para nosotros es tan importante la memoria y poder conservar y poder poner a disposición de los colombianos todo lo que ha sido la larga historia de la radio y de la televisión. Estamos en el proceso de restauración y de digitalización de muchas de las más importantes series de audiovisuales y, no sé, puedo mencionar quizás Maestros, Talentos, Yurupari. Es decir, creo que hay unos acervos muy importantes de una producción de televisión pública de gran calidad de los años 70, de los años 80, que seguramente será un gusto para los colombianos volver a ver, quienes tuvimos la oportunidad de ver algunos capítulos y algunas series y de conocer o de llegar a ellos por primera vez para las nuevas generaciones. Para demostrar la importancia de la preservación, invitamos a un grupo de niños para que observen imágenes del pasado, conozcan la historia desde el audiovisual y se reflejen con la realidad que se vivió hace 50 años. Yo creo que no tenían sonido y era en blanco y negro. En blanco y negro no se veía ni bien. Yo creo que eran pues en blanco y negro, de que las voces no se sincronizaban pues como actuaban las caricaturas. Jack de la Selva. ¡Carambola! ¡Qué interesante! Jack se aventuraba en la selva y fue a conocer al hombre que escribió el libro. Son cosas divertidas, también son cosas de animación. Chistosos no eran más bien serios. Porque no creo que eran tan graciosos. De pronto pensaba que eran graciosos. Lo anterior nos permite desafiar al olvido y ganar una batalla más para seguir existiendo. Los archivos audiovisuales crean vínculos con los que las presentes generaciones se identifican, haciendo prevalecer su arraigo. Yo creo que los jóvenes ahora hay dos tendencias, ¿no? Como que generalizar los jóvenes, hay tantos tipos de jóvenes, tantas edades, la juventud igual responde y no responde a la edad, también es como una actitud. Yo en teoría ya soy una señora, pero sigo siendo joven. Entonces creo que sí hay una tendencia como una rebeldía a la memoria, sí, como no queremos recordar tanto, queremos ser nosotros nuestros propios recuerdos, ¿no? Entonces ya no vemos lo que hacen los de antes, ahora nosotros mismos somos los protagonistas, no necesitamos de sus canales, ahora tenemos YouTube. Y hay otros jóvenes nostálgicos, ¿sí? En donde ahora es como todo lo vintage, todo lo de antes, todo lo bello, y seamos también muy clásicos, y entonces es lo análogo. Entonces me parece que hay dos tendencias que conviven, ¿no? En este momento. Como sociedad tenemos un compromiso
y una responsabilidad enorme por empoderar cada vez más a las nuevas generaciones en su rol como ciudadanos activos y como constructores de su propia realidad y de su propia verdad y su propio criterio. Eso tiene que ser así. E implica también darles herramientas para que miren hacia adelante, o sea, los que han abierto ese camino, hacia atrás a los que vienen y hacia los lados con quienes hacemos todo esto, ¿no? Son muy pocos los jóvenes que pueden llegar a apreciar este tipo de materiales, porque la tecnología ha llegado a tal punto que lo valedero es lo que hay de hoy en adelante, de hoy al pasado, a no ser que haya personas en realidad como los muchachos que les gusta la música colombiana. Dime, hay muchos muchachos que no saben qué es un pasillo. Yo diría que es una cuestión de cultura. Nosotros tenemos que apreciar muy bien las cosas modernas. E incluso hay muchachos que manejan la parte digital y pueden llegar a recopilar y a rescatar materiales antiguos. Tuvimos una serie de condiciones históricas en Colombia que determinaron cómo somos hoy. Hubo muchos cambios sociales, no solamente para bien, sino también para mal, pero las conquistas sociales, al ser presentadas de forma audiovisual, al recuperar las imágenes, las voces y la forma en que se comportaban las personas que las protagonizaron, creo que nos hacen aprovechar más hoy las herramientas que tenemos para nuevas conquistas y logros sociales. Muchas veces las cosas se convierten en leyendas que no se pueden ni corregir porque no se tiene esa historia. Los muchachos deberían tener todo ese archivo, porque hace poco unos chicos me decían, ¿saben qué? Hicimos una obra con una cámara en mano y todo el cuento, y fabuloso, no se había hecho acá, y hacíamos unos still up y unos still down que nunca se... Todo eso lo habíamos hecho hace 40 años, por supuesto, y en cine mucho más. Lo que pasa es que no hay memoria. La gente debería existir la memoria de la televisión y del cine para que la gente tenga algo de qué partir. Durante los primeros años de la televisión, pudimos ver grandes acontecimientos que cambiaron el rumbo del país. Hechos como el plebiscito convocado para diciembre de 1957, que restableció la Constitución de 1886, y las reformas realizadas que le dieron derecho del voto a la mujer. Por el lado deportivo, la gran afición al ciclismo ha sido una constante en los colombianos. La primera edición de la Vuelta en Bicicleta se realizó en 1951. Este fue el inicio para que muchos deportistas amantes del pedal pudieran representar al país y lograr grandes triunfos internacionales. Otro momento captado con las cámaras de la época, hoy conservado y preservado para las futuras generaciones, ocurrió en 1958, cuando Alberto Lleras Camargo es elegido como primer presidente del Frente Nacional. Un pacto realizado entre los partidos conservador y liberal para acabar con la violencia bipartidista en Colombia. Como estos archivos, hay miles de registros conservados y preservados que permiten revivir o conocer de manera visual los grandes hitos de nuestro pasado. Son muy pocas las personas que son las estudiosas de la historia misma, en países que no tienen ese concepto de conservación, que vean la verdadera historia. Nosotros, por ejemplo, en lo que sabemos de historia de nuestra Colombia, ¿hasta qué punto fue la verdadera? ¿Cómo podemos degustar en cuanto a historia se refiere para que nosotros aprendamos y nuestros muchachos y nuestros niños sepan verdaderamente cuál es nuestra historia? Porque nos dan sopa y seco, si se puede decir así, los indígenas, sin escribir, sin tener una cuestión audiovisual, de tradición en tradición conservan. Es importante, por supuesto, la lectura y otro tipo de fuentes del saber, pero para la generación de hoy, para los que serán los adultos del mañana, quizás es muy importante que preservemos estos registros audiovisuales para que puedan encontrarse con su pasado. Está claro que la preservación de los archivos audiovisuales fortalece la memoria individual y colectiva del país. Con los acervos restaurados se logran construir narraciones para fortalecer las tradiciones. Son como esos pequeños tatuajes, ¿no? Las imágenes, yo que amo los tatuajes, que van quedando en la historia de un país. En Yurupari estuvimos, de los primeros que yo hice fue en San Antero, el Festival del Burro, pero lo que más me impactó a mí de todo lo que he hecho fue los Nucagmacu. Estuvimos 48 días comiendo mico, gusanos,
porque a 300 kilómetros a la redonda no había un solo colono y ellos eran nómadas. Entonces era detrás de ellos todo el día durante 48 días. Ese fue un trabajo muy interesante. Make sure to look for the symbol of 100% Colombian coffee, the richest coffee in the world. Juan Valdez, the richest coffee in the world. El esfuerzo por lograr esta recuperación audiovisual no ha sido poco. Desde el año 2013 se han ejecutado trabajos encaminados a la salvaguarda de archivos provenientes de la televisión nacional. Este ha sido un trabajo silencioso pero efectivo que ha venido desarrollando RTVC, Sistema de Medios Públicos, por medio de su proyecto Señal Memoria, que viene trabajando, entre otros, en la preservación y conservación de soportes audiovisuales de su videoteca, que contienen gran parte de la memoria audiovisual del siglo XX en el país y que, debido a la manera en que se encontraban almacenados, corrían un gran riesgo de perderse. Que se valore todo el trabajo que se ha hecho para poder encontrar usted piezas de hace 30, 40, 50, 80 años, comerciales, como fue la recuperación también de una película grabada en 1958 y que apenas apareció producto de toda esta recuperación. En el año 2015 se realizó un proceso de preservación de archivos audiovisuales que convocó a entidades como la ANTV, el Ministerio de Tecnologías de la Información, RTVC y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Bueno, la Fundación Patrimonio Fílmico como entidad lleva ya más de 30 años haciendo un trabajo muy arduo de preservación y conservación en sus primeros inicios de material fílmico y luego amplió el concepto al mundo de lo audiovisual. En ese sentido fue muy obvia y muy natural nuestra alianza con RTVC Sistema de Medios Públicos para desarrollar y apoyar el desarrollo del proyecto Señal Memoria. Así que hemos logrado aunar esfuerzos y cooperar interinstitucionalmente para lograr, yo creo, la intervención de archivo audiovisual más grande que se ha hecho en el país de manera integral y hemos logrado unas cifras de intervención en número de formatos y en número de unidades muy importantes, insisto, de manera integral. Lo primero que hicimos nosotros es comenzar a definir la política de derechos de autor para estos contenidos. Por eso esa primera política nos está dando unas directrices de hacia dónde nos debemos mover, qué es lo que debemos hacer. Y quizás por eso hemos sido tímidos en la promulgación de todo lo que tenemos, porque no queremos generar unas expectativas de que todo el mundo va a poder utilizar este patrimonio fílmico y sonoro, porque tenemos muchas restricciones, lo que nos ha dado en este momento esa política. Sin esa voluntad política del gobierno y de la Autoridad Nacional de Televisión, estoy seguro que esto no hubiera tenido el éxito que se tiene, ni el avance que se tiene. Creo que el gran reto es terminar la totalidad de ese acervo para ponerlo a disposición de los colombianos. El resultado, por supuesto, va a ser una conservación de nuestra memoria histórica y de nuestra memoria audiovisual, y hay que decir que Inravisión en su momento y hoy RTVC tiene gran parte del acervo de la televisión pública colombiana, sino todo el registro de la televisión pública colombiana en sus ya casi 70 años. La única razón por la que preservamos es para compartirla con la gente. ¿Y para qué queremos compartir? Para generar vínculos entre generaciones y entre regiones. O sea, que esto no es un proyecto de recuperar 150.000, 250.000 cintas, 150.000 de televisión, 100.000 de radio,
en archivos sonoros, sino se trata de mantener este proyecto para toda la vida, porque memoria va a ser minuto tras minuto. Señal Memoria es una idea que se está materializando para proteger nuestra historia audiovisual. Esta importante herramienta se consolida como una plataforma de democratización de la comunicación que brinda la oportunidad de conectarnos con el pasado y reconocernos para construir el presente y seguir avanzando en el camino de una cultura de paz.